Nunca imaginé que en el momento en que mi hija se hiciera rica, lo primero que haría sería sacarme de su vida como si fuera basura de ayer. Pero esa noche, mientras la lluvia se pegaba a mi piel y el viento me atravesaba el suéter, no fue el frío lo que me quebró. Fue su voz cortando la oscuridad como cristales rotos. Ya no perteneces aquí. Esta es mi casa, mi vida, mi dinero. No gritó. No le hacía falta. Su voz tenía ese nuevo filo, pulida y segura de sí misma, como si el dinero se hubiera enredado en su lengua y la hubiera convertido en una cuchilla. Detrás de ella estaba un hombre al que no había conocido hasta la semana pasada. Chaqueta de diseño, ojos engreídos. Se apoyaba en el marco de la puerta como si fuera el dueño del lugar, como si yo fuera una molestia que estuvieran esperando arrojar a la oscuridad. La luz de seguridad sobre ellos parpadeó una vez, luego se estabilizó, creando un fuerte contraste. Su pelo reventado, sus pendientes de diamantes, mi cara empapada y manchada de rímel viejo y desamor. Mi maleta golpeó el concreto justo cuando ella lo dijo. El pestillo se abrió de golpe como una herida que se ensancha. Calcetines, sujetadores y el viejo cardigan que solía usar cuando cuidaba a sus hijos. Todo se derramó sobre su nuevo camino de piedra. Mi cepillo de dientes rodó hacia la cuneta como si intentara escapar conmigo. Ella no se inmutó. La miré. Realmente la miré. La misma chica que solía rogarme que me quedara en su cama después de las pesadillas. La misma chica que una vez se agarró a mi pierna en el estacionamiento de un preescolar porque estaba demasiado asustada para entrar sola. Ahora me miraba como si fuera una factura que olvidó cancelar. Eres una sanguijuela, dijo. No creas que tienes derecho a un centavo solo porque me diste a luz. Mis labios se separaron, pero no salió nada. No supliqué. No grité. Todavía no. Solo me quedé allí parada mojada, humillada. Mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de mi vida del suelo. Sus hijos no estaban en casa. Gracias a Dios no vieron a su abuela ser desechada como un recibo viejo. Ella se mantenía erguida, orgullosa, triunfante. Yo me mantenía pequeña, callada, pero no débil. Porque mientras cerraba mi maleta y me daba la vuelta para irme, una verdad pesaba en el bolsillo de mi abrigo. Ella no miró el reverso de ese boleto. El que, según ella, le cambió la vida. El que usó para comprar una mansión que ni siquiera había terminado de desempacar. El que compré. El que firmé. Ella no empezó así. Hubo un tiempo, hace años, en que se aferró a mí como si fuera la gravedad. Cuando lloró por raspaduras en las rodillas y reprobó exámenes de ortografía y todo lo que hizo falta fue mi mano en su cabello para que el mundo volviera a sentirse bien. Solía llamarme su mejor amiga. Ahora no me llama de ninguna manera. La gente cree que la traición sucede en un momento limpio. Una bofetada, un grito, una mentira. Pero no es así como sucede. Se construye silenciosamente, lentamente, como una gotera en el techo que ignoras hasta que el techo se derrumba. La crié sola. Sin manutención, sin limosnas, solo yo y cualquier trabajo que pudiera compaginar mientras me aseguraba de que tuviera ropa limpia y cena. Y alguien que le susurrara eres suficiente al oído cuando el mundo la hacía sentir pequeña. No teníamos mucho, pero se lo di todo. Le di mis 20 años, mi sueño, mis ahorros. Me perdí el funeral de mi madre porque no pude encontrar niñera. Empeñé el anillo de mi abuela para pagar su uniforme escolar. Me salté la cena para que pudiera repetir. Y cuando tuvo hijos, la abracé durante las largas noches, los cólicos, el miedo, el peso aplastante de la vergüenza posparto. Nunca le pedí un agradecimiento. Solo pedí ser parte de su vida. Y por un tiempo, lo fui. Lo compartimos todo. Comidas, risas, incluso nuestra mala suerte. Pagué el alquiler cuando estaba entre trabajos. Cubrí el mínimo de su tarjeta de crédito cuando accidentalmente lo sobrepasó. Cuidé de sus hijos mientras se encontraba a sí misma. Una y otra vez, la gente decía que la estaba ayudando. Quizás sí, pero ella era mi hija, mi única hija. Y el amor verdadero, no lleva la cuenta. Se nota. Así que aparecí una y otra vez. Cuando su segundo prometido la dejó plantada. Cancelé mis planes de aniversario y la abracé hasta que dejó de temblar.
Cuando quiso volver a estudiar, avalé los préstamos. Cuando dijo que no tenía a nadie más, me aseguré de que nunca tuviera que repetirlo. Incluso cuando volvió a vivir conmigo por tercera vez, me dije a mí misma que era temporal, que simplemente estaba perdida, que encontraría su camino, y un día miraría atrás y diría, «Te veo, mamá. Veo lo que hiciste por mí». Nunca lo hizo. Vio consuelo. Vio conveniencia. Vio una niñera gratis y una segunda billetera. Y cuando sostuvo ese billete de lotería en la mano, no vio a una madre. Vio un peso muerto. Lo que no vio, lo que ni siquiera pensó en comprobar, fue que lo único que usó para sacarme de su vida nunca fue suyo, para empezar. No compró ese boleto. No lo firmó. Simplemente lo tomó. Y ese fue su primer error. La semana antes de ganar el dinero, algo cambió. Primero, fue sutil. Una pausa demasiado larga cuando le pregunté cómo le había ido el día. Una puerta que se cerró demasiado rápido. Su risa salió más fuerte, más aguda, como si escondiera algo detrás y no quisiera que la mirara demasiado de cerca. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que estaba estresada, cansada, abrumada, como siempre. Pero la conozco desde que apenas tenía el tamaño de una sandía en mi vientre, y algo en ella había cambiado. Empezó a usar lápiz labial de nuevo. No solo un toque de lápiz labial de color. Del tipo caro. Borgoña intenso. El tipo que solía decir que la hacía parecer demasiado agresiva. De repente, le gustaba lo agresivo. Limpió la cocina un miércoles sin que se lo pidiera. Puso música a todo volumen y con buen ánimo, como si estuviéramos celebrando algo a lo que no me habían invitado. Incluso preparó lasaña casera. Hacía meses que no cocinaba para la familia. Pan de ajo quemado, salsa demasiado salada, fideos que se deslizaban en el plato, pero ella estaba radiante, dando saltos, como si su cuerpo no pudiera estarse quieto. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, bebiendo agua para aliviar el nudo en la garganta. Se encogió de hombros. Simplemente tenía ganas de hacer algo bonito, pero no me miró al decirlo. Al día siguiente, llevó a sus hijos de compras. Volvió con bolsas de lugares que, según ella, eran para gente que necesita atención para sentirse viva, zapatillas a juego para los chicos, una funda de móvil nueva para ella, una sudadera con capucha de $300, con la etiqueta del precio aún colgando de la manga. Le pregunté si había conseguido un nuevo trabajo, algo así, dijo, y me mostró una sonrisa, que no le había visto desde la noche del baile de graduación. El viernes por la noche, vimos las noticias juntas, más o menos. Se sentó a mi lado, con el teléfono en la mano, sin prestar apenas atención. Había un segmento sobre un billete de lotería ganador. Alguien de aquí. Un gran premio. El presentador dijo que era un premio gordo único en la vida. Me reí. Con desenfado. ¿Te imaginas? 10 millones de dólares. ¿Qué harías con eso? No se rió. Se removió en el asiento y dejó el teléfono lentamente. ¿A dónde vas el lunes?, preguntó. Parpadeé. Al supermercado del lunes. ¿Por qué? Se tocó la cutícula. Solo me preguntaba. ¿Paraste en algún otro sitio? Dudé. Gasolinera jeje. ¿Tienes leche? ¿Por qué? No respondió enseguida. Simplemente cogió su copa de vino y la miró fijamente como si estuviera leyendo hojas de té. ¿Compraste un billete? La pregunta me pareció ligera, pero me cayó pesada. Sonreí. Sí, solo una elección rápida, como siempre. No me devolvió la sonrisa, solo asintió una vez y dijo, como si acabara de confirmar algo que no estaba lista para decir en voz alta. A la mañana siguiente, el billete había desaparecido. Ni en el cajón, ni en la nevera, ni en ningún sitio, simplemente desaparecido. Y también la hija que creía conocer. No quería creerlo. Esa mañana, me paré en la cocina, la misma donde solía trenzarle el pelo antes de ir al colegio, y abrí el cajón donde siempre guardábamos los billetes de lotería. Viejos, tachados y doblados. Algunos con números esperanzadores encerrados en un círculo con bolígrafo. Algunos olvidados. Todos estaban allí. Todos menos uno. El más nuevo. El que compré el lunes por la tarde.
haciendo cola detrás de un hombre que le gritaba al móvil sobre un divorcio. Ahora lo recuerdo con tanta claridad. Como soltó la palabra con F 6 veces antes de que el dependiente le pidiera que se apartara. Como casi me voy de la tienda sin la leche. Como casi no compro el billete. Pero algo me dio un codazo. Un susurro. Un destello. Ese silencioso dolor de ¿y sí? Un coger rápido, dije, deslizando $2 arrugados por el mostrador. El dependiente sonrió, sintiéndome afortunada. No lo era, pero firmé el reverso de todos modos. Siempre lo hacía. Desde que leí una historia sobre ganancias robadas hace años. Una tontería, me dije. Pero esa mañana, no me pareció tonto. Me pareció un salvavidas porque ahora, de pie en mi cocina, el imán que siempre usábamos, uno amarillo con forma de carita sonriente, seguía allí. Pero el billete había desaparecido. Revisé la basura, los bolsillos de mi abrigo, detrás del refrigerador, nada. Aún así, no se lo pregunté. Todavía no. Preguntar habría significado decirlo en voz alta. Y una vez que lo dices en voz alta, no hay vuelta atrás. Esa noche, llegó tarde a casa. El perfume en la piel, más brillante de lo habitual. La risa pegada a ella como lentejuelas. Su teléfono vibró con mensajes y los ignoró a todos. Se apoyó en la encimera, bebiendo vino como si fuera su segunda lengua. «Pareces feliz», dije. Sonrió. «Quizás lo sea». Busqué en su rostro algo familiar. Alguna sombra de la chica que crié. Pero había algo astuto en sus ojos. Algo brillante e inalcanzable. «¿Un gran día?», pregunté. Se encogió de hombros. «Coy. Podría ser». Y entonces lo dijo. «Si alguna vez gano, me compraré una casa nueva». Se acabaron las tuberías que crujen. Se acabaron los armarios desconchados. Echó un vistazo a la cocina como si fuera un lugar del que ya se hubiera mudado. «¿Te gustaría, verdad, mamá? Un nuevo comienzo». Asentí aunque se me revolvió el estómago. Más tarde, al apagar las luces y acostarme, volví a pasar junto al refrigerador. Ese estúpido imán amarillo seguía pegado a la puerta, sonriendo. Solo el imán, sin ticket, sin papel, sin esperanza. Me quedé allí, con la mano oscura apretada contra la superficie blanca, y le susurré a nadie, «Por favor, que esto no sea lo que creo». Pero en el fondo, ya lo sabía. Se lo había llevado, y ni siquiera se había despedido. No perdió el tiempo. 3 días después de que desapareciera el ticket, irrumpió por la puerta como una mujer renacida. Peinada, tacones resonando en el suelo laminado como un aplauso que creía merecer. «No te lo vas a creer», dijo, sin aliento, radiante. «Gané». Estaba lavando platos. El agua que corría por mi mano de repente se sintió fría. Me giré lentamente, casi esperando fallar. ¿Cuándo qué? Levantó un cheque como si fuera un diploma. 10 millones. 10 millones. Le temblaban las manos, pero sus ojos no. Brillaban con firmeza como si esto no fuera una noticia, como si lo supiera desde hacía días. ¿Puedes creerlo? Se rió, con la voz entrecortada por la alegría. «Gané. Maldita sea». Forcé una sonrisa. «Guau». Eso fue todo lo que dije. «Guau», porque no podía respirar por el nudo en la garganta. Bailó por la habitación, dando vueltas en círculo mientras enumeraba planes. Coche nuevo, casa grande, viajes, niñera, chef personal. «Nos vamos de aquí», dijo, tocándome el hombro como si fuera una reliquia. «Este lugar está acabado. Vamos a vivir como nos merecemos». Ella dijo nosotros. Pero yo sabía que no era así. Su versión de nosotros tenía fecha de caducidad. No me abrazó como si lo sintiera. No me dio las gracias. Ni siquiera mencionó los años que le di techo mientras estaba entre trabajos, entre novios, entre crisis nerviosas. Simplemente volvió a agitar la cuenta y me pidió que la ayudara a empacar. Por la mañana, se había ido. No, ninguna nota, solo silencio. Su armario medio vacío. Faltaba la manta favorita de su hijo. Incluso la taza de café que le había regalado años atrás. Mujeres fuertes crían hijas fuertes,
desapareció del estante. La siguiente vez que la vi, no estaba frente a mí. Estaba en Facebook en las escaleras de una mansión de mármol blanco. Champán en una mano, bolso de diseñador en la otra. La cabeza ladeada, los labios entreabiertos en ese bolso de influence del que solía burlarse, con el título, de pobre a jefa. La manifestación es real, cariño. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Ni una sola mención de mí. No de la casa que dejó atrás. No de la mujer que pagó sus compras más veces de las que jamás imaginó. Etiquetó a estaciones de noticias, agentes inmobiliarios, un coach de vida que conoció una vez en un seminario y que ahora llamaba su mentor. Primos con los que no había hablado en años aparecieron de repente en sus fotos, sonriendo y abrazándola como si hubieran estado allí todo el tiempo. Había reescrito la historia, me había borrado con un filtro. Y lo peor es que sonrió como si se lo hubiera ganado, pero no comenté. No llamé. No corregí el registro. Porque mientras ella construía una mentira, yo recopilaba la verdad. Y pronto descubriría lo que nunca pensó en comprobar. Ese sueño del que hacía alarde, tenía mi nombre. Pensó que la observaba en silencio porque tenía el corazón roto. Lo tenía. Pero no solo por el dinero. Era verla convertirse en alguien que no podía reconocer. Cada publicación, cada descripción engreída, cada mirada hacia mí ahora con una sonrisa burlona. No era alegría. Fue una actuación. No estaba celebrando el éxito. Estaba rematando el balón en un campo que no construyó. Y lo que no sabía, lo que nunca consideró, era que el premio que sostenía en su mano cuidada no le pertenecía. Nunca le dio la vuelta. Nunca miró la parte de atrás, nunca vio mi nombre. Ese fue su error. Porque mientras ella estaba ocupada transmitiendo en vivo su nuevo vestidor y publicando videos de unboxing de bolsos de 4,000 pesos, yo estaba sentada en la misma mesa de la cocina que he tenido durante 20 años, abriendo un cajón que no había tocado en meses. Dentro había una pila de recibos de supermercado, viejas listas de compras, un libro de sellos a medio usar, escondida entre las páginas de un talonario de cupones descolorido, una foto. No la tomé por ninguna gran razón. La había tomado el día que compré el boleto solo por costumbre. Era algo que había hecho durante años. Documentar los números, compararlos después. Como un pequeño juego que nunca gané. Pero ahí estaba, un poco borroso, inclinado hacia un lado, pero lo suficientemente claro para leer. Fecha, hora, números, gasolinera, lo que significa que lo imprimí, lo metí en el bolsillo interior de mi abrigo. Luego caminé hacia la tienda. La misma gasolinera pequeña en la 7ª en Juniper donde he comprado leche, tarjetas Rasca y Gana y litros de café desde la administración Bush. Ben estaba detrás del mostrador. Ha trabajado allí desde siempre. Los ojos amables siempre recuerdan cómo tomo mi café. Cuando me vio entrar, se iluminó. Señorita Elaine, dijo, no la he visto en un tiempo. ¿Todo bien? Dudé. Ben. ¿Recuerdas el boleto que compré el lunes pasado? ¿El de la elección rápida? Dije algo estúpido como tal vez este sea mi milagro. Parpadeó y asintió lentamente. Sí, lo recuerdo. Incluso lo firmaste allí mismo en el mostrador. Dijiste que era por si acaso. Sentí que el aire se me atascaba en los pulmones. ¿Todavía tienes la grabación de ese día? Levantó una ceja. Algo anda mal. Creo que alguien podría habérselo llevado. Alguien que ahora lo reclama como suyo. Frunció el ceño. No digas más. 10 minutos después, estaba en la trastienda viendo imágenes granuladas en blanco y negro de mí mismo con mi abrigo desgastado, entregando $2, recibiendo el ticket y luego metiendo la mano en mi bolso, sacando un bolígrafo y firmándolo. Justo ahí en el mostrador. Mi nombre, mi letra temblorosa y familiar. Prueba. Ben, susurré. ¿Puedo grabar esto? Asintió. Por supuesto. No sonreí. Solo presioné grabar porque puede que me haya robado el momento, pero aún tenía la verdad y estaba harto de mantenerla en silencio. No la llamé. No le envié un mensaje. ¿Qué había que decir? Ella había tomado su decisión y yo la mía. En cambio, me senté a la mesa de la cocina, foto en mano, las imágenes guardadas en mi teléfono,
una especie de claridad silenciosa zumbando en mi pecho como un segundo latido. Me quedé mirando la taza que había dejado, la que solía estar junto a la mía cada mañana. La mejor mamá del mundo, escrito con letras doradas desportilladas. La ironía me ardía la garganta. Cuando por fin cogí el teléfono, no fue para perseguirla. Fue para llamar a la oficina de lotería estatal. Esperaba burocracia, música de espera, tal vez incluso sospechas. Pero la mujer que contestó habló con discreta profesionalidad. Se llamaba Linda. Me preguntó si podía confirmar la fecha, la hora, el lugar de compra y cualquier dato identificatorio del billete en cuestión. Se lo di todo y lo más importante, me preguntó, ¿tiene algún registro de haber firmado el billete? Sí, dije. Mi nombre está en el reverso. Hubo una pausa. La oí escribir. Su respiración se entrecortó entre el deber y la incredulidad. ¿Y tiene pruebas? Sí, repetí con más firmeza esta vez. Video de la tienda. La cámara de seguridad captó el momento exacto. Tengo una copia y una foto que tomé ese mismo día. La oí pulsar el bolígrafo. Su tono cambió. Eso es significativo. Otra pausa. Entonces tendrás que presentar toda la documentación inmediatamente. Abriremos una investigación formal. Si la firma y la vigilancia coinciden, el pago actual puede ser impugnado legalmente y congelado. Exhalé lentamente. ¿Puedes congelarlo ahora? Otro breve silencio. Sí. Una vez que verifiquemos la evidencia preliminar, estamos autorizados a suspender temporalmente la dispersión. Si de hecho eres el reclamante legítimo, el dinero se volverá a emitir a tu nombre. No aplaudí, no hice un gesto de victoria, no grité, simplemente asentí, aunque ella no podía verme. Gracias, susurré, y lo decía en serio. No solo por el proceso legal, sino por ser la primera persona en semanas que me trataba como si importara. Cuando colgué, no me apresuré a llamar a nadie. No publiqué nada. No se lo dije a los vecinos que la habían visto irse en un camión de mudanzas antes del amanecer. En cambio, me senté con mi té y me quedé mirando el imán del refrigerador. Esa tonta carita sonriente amarilla. La que antes albergaba un futuro. La que ahora no albergaba nada. Y esperé, no con miedo, ni con esperanza, sino con algo más profundo. La verdad. Podía publicar. Podía posar. Podía derramar champán sobre un balcón alquilado y actuar como la reina de un castillo que no había construido. Pero los cimientos se agrietaban y el primer temblor ya había llegado. La primera señal fue el silencio. Sus redes sociales, una vez un desfile ininterrumpido de copas tintineantes y atardeceres en azoteas, se apagaron. No, no, no. No había fotos cuidadosamente filtradas de zapatos de diseñador sobre suelos de mármol. Nada. Solo un perfil en blanco en el silencioso zumbido de su mundo digital que se detenía. Al principio, pensé que tal vez estaba ocupada, tal vez había volado a algún lugar, París, tal vez, o Tulum. Siempre había dicho que quería beber ron en la playa. No tenía que buscar en Google, pero luego se extendió el silencio. Kassen dejó de compartir sus historias. Esa amiga del instituto, la que nunca llamaba hasta que llegaba el dinero, de repente la dejó de seguir. Los emojis de la reina desaparecieron de sus comentarios como si alguien los hubiera aspirado durante la noche. Y entonces Leía llamó. No éramos muy cercanos, pero seguía siendo sangre. De esas que aparecen cuando el mundo se queda demasiado en silencio. Irrumpió en esa boutique de la Quinta Avenida ayer. Leía dijo, gritando sobre tarjetas rechazadas. Parpadeé. ¿Qué? Probó 3 diferentes. Todas rechazadas. Armó un escándalo. Dijo que llamaría a su banco, a su abogado, al FBI, a cualquiera que quisiera escuchar. No dije nada porque ya sabía lo que había pasado. La retención estaba en vigor. Las cuentas estaban congeladas. Los muros se cerraban. Y no había movido un solo dedo. Solo dije la verdad. Eso es lo que pasa con las mentiras. Son llamativas, rápidas, adictivas. Pero la verdad corre como el agua. Silenciosa, paciente, pero una vez que entra, encuentra cada grieta. La imaginé en esa boutique,
de pie bajo luces fluorescentes que solía considerar baratas. Con voz chillona y mano en la cadera, intentando convencer a una cajera de 20 años de que su tarjeta platino estaba bien, de que debía de haber un error, de que era rica, y luego darme cuenta de que el dinero había desaparecido, o peor aún, de que en realidad nunca había sido suyo. No sonreí, no porque no me sintiera tentada, sino porque el desamor, incluso merecido, aún resuena. Lo que sentí no fue alegría. Fue justicia. Más tarde esa semana, me enteré del aviso de desalojo. La mansión, con paredes de cristal, piscina infinita y garaje para 3 coches, estaba ahora en litigio, comprada de mala fe, bajo una reclamación falsa. Su nombre fue tachado del papeleo como si fuera una errata. Y sus amigas, las que brindaron por ella como a la realeza hace una semana, desaparecieron. La gente siempre lo hace cuando se acaba el champán. No sé cuándo descubrió que fui yo. Tal vez fue cuando su abogado deslizó las pruebas sobre la mesa. La foto del billete, el video, la fecha y hora, mi nombre escrito en cursiva al dorso. Tal vez fue cuando llegó la carta de la comisión de lotería, certificada y sellada. O tal vez fue solo el momento en que despertó y se dio cuenta de que el mundo ya no aplaudía. Los aplausos habían cesado y ahora solo podía oír la verdad llamando a la puerta. No llamó primero. Simplemente apareció. Sin previo aviso, sin disculpas, solo un golpe en la misma puerta que una vez cerró de golpe detrás de mí como si fuera un signo de puntuación. No respondí de inmediato. Me quedé de pie junto a la ventana, observando desde detrás de la cortina, como solía hacerlo cuando llegaba a casa borracha a los 19, tratando de no despertar a los chicos. Solo que esta vez, no era la rebelde despreocupada. Parecía pequeña. No llevaba el pelo arreglado. Su sudadera con capucha estaba arrugada, demasiado grande, como si perteneciera a otra persona. Sin maquillaje, sin tacones, solo pánico crudo y sin filtro temblando en las comisuras de su boca. Volvió a llamar, más fuerte esta vez. Abrí la puerta lo justo para ver su rostro. Mamá, susurró como si dijera que podría abrir algo. Tenemos que hablar. No me moví. El olor de su perfume, barato ahora, no de diseñador, flotó junto a mí como un fantasma. ¿De verdad? No puedes llevártelo todo. Parpadeé. ¿No puedo? No lo sabía. Espetó, con la voz quebrada como pintura vieja. No revisé el ticket. Vale. No pensé. Pero no fue a propósito. Lo cogiste. Te fuiste. Nunca preguntaste. Tragó saliva con dificultad. Pensé, hizo una pausa, buscando la mentira correcta. O tal vez la versión más suave. Pensé que era mía. Estudié su rostro. Y por un momento, casi la volví a ver. La niña que lloró cuando perdió su primer diente, que solía rogarme que le trenzara el pelo fuerte para que no se le cayera durante el recreo. Pero esa niña ya se había ido. Se aclaró la garganta. ¿Podemos volver a la normalidad? Finge que no pasó. Casi me reí. No en voz alta, sino en lo más profundo de mi pecho. Un sonido retorcido y ahogado antes de escapar. ¿Normal? Dije. Ella asintió. Necesito ayuda, susurró. No tengo otro lugar a donde ir. Ahí estaba. Ni arrepentimiento, ni remordimiento, sino necesidad. Ella no me quería. Quería lo que aún podía darle. Mis manos, mi dinero, mi silencio como siempre. Y pensé en todas las veces que había respondido a esa llamada. La había recogido, le había pagado sus multas, había cancelado mis planes de recoger los pedazos que había roto. Pero esta vez, no me hice a un lado. No abrí la puerta. La miré a los ojos y simplemente le dije, adiós. Su boca se entreabrió atónita. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, alzando la voz. ¿De verdad vas a dejarme sin nada? No parpadeé. No. Dije que lo hiciste todo tú sola y cerré la puerta. Nada de Islam, nada de helado. Solo el suave clic de una mujer eligiéndose a sí misma por primera vez en mucho, mucho tiempo. La conferencia de prensa no fue ostentosa, sin alfombra roja, sin campeón, sin titulares llamativos, solo un pequeño podio, una mesa plegable y un micrófono que crepitaba al probar el sonido. La pancarta decía,
Corrección formal de la reclamación de la Comisión Estatal de Lotería. Me puse mi blusa de domingo no para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir firme, como algo que había sobrevivido a los años conmigo. Dana estaba de pie a mi lado, tranquila y firme. Sus manos se entrelazaron cuidadosamente sobre su maletín de cuero. No me preguntó si estaba lista. Sabía que sí. La sala vibraba suavemente con clics de cámara y susurros. Un hombre de la comisión se levantó y se aclaró la garganta. Hoy estamos aquí para reconocer y corregir la legítima propiedad del premio de 10 millones de pesos otorgado en el sorteo del mes pasado. Después de una investigación exhaustiva, que incluyó vigilancia, documentación firmada y registros digitales verificados, reconocemos a Elaine Ward como la compradora original y la titular legal del boleto ganador. Ahí estaba, sin gritarlo, sin sensacionalismo, simplemente dicho. Claro, cierto, lo que significaba que me pidieron que hablara. Subí al podio. Las luces no eran fuertes, pero había pasado toda mi vida en las sombras, así que no me asustaba un poco de resplandor. Me llamo Elaine Ward, dije por voz. Compré la entrada. Firmé el reverso. Guardé silencio, no porque no supiera la verdad, sino porque quería creer en alguien que ya no creía en mí. Hice una pausa, no por un hecho, solo para respirar. No se trata de dinero. Se trata de memoria, de lo que damos y lo que nos quitan cuando no nos protegemos. No vine aquí hoy a regodearme. Vine a reclamar mi nombre. La sala estaba en silencio y, por primera vez en meses, me sentí ingrávida, no vacía, limpia. Cuando llegué a casa, había mensajes de voz, llamadas de periodistas, de vecinos, incluso de ella. No escuché a ninguno. Preparé té. Me senté en la misma silla vieja que he tenido desde antes de que ella naciera. Miré por la misma ventana donde solía verla montar su primera bicicleta, y sonreí. No una gran sonrisa, solo la suficiente para saber que había sobrevivido. La suficiente para saber que no necesitaba su validación para demostrar que importaba. La suficiente para saber que no la perdí esa noche bajo la lluvia. Ella me perdió. No respondí cuando las noticias se volvieron virales. Cuando la gente envió mensajes para pedir disculpas. Cuando los comentarios se llenaron de disculpas de extraños que alguna vez creyeron su versión. Porque la historia nunca fue sobre ellos. Era sobre la mujer que firmó la multa. La que guardó silencio durante demasiado tiempo. La que finalmente dijo basta y lo dijo en serio. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete.